¿Qué está pasando con las negociaciones, con las conversaciones, con la segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza? Y según lo ves tú, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? J.D. Vance ha hecho como 4 o 5 podcasts, participando en distintos programas, hablando de cómo intentar vender el memorando de entendimiento a la gente en Estados Unidos. Que el memorando es estupendo, que estamos haciendo esto y aquello. Pero ya sabes, el memorando en realidad no significa nada, porque al final es solo un documento. De algún modo, parece que se están preparando para reducir la tensión. Y el tema de los activos iraníes congelados fue uno de los asuntos principales. J.D. Vance dijo que van a comprar mucha soja, maíz y trigo a Estados Unidos y que van a pagar a los agricultores estadounidenses. Y esto fue lo que dijo Donald Trump ayer mismo sobre cómo ve a Irán y el mercado iraní. Para las exportaciones estadounidenses y en todo el mundo, estamos abriendo mercados para los agricultores. Y tenemos un nuevo mercado que está por llegar, y se llama el hermoso país de Irán. Es un lugar precioso. ¿A alguien le gustaría ir allí? La República Islámica de Irán está pasando por dificultades con los alimentos y vamos a tomar parte de su dinero, lo vamos a gastar y vamos a comprar trigo, soja y maíz, mucho de todo eso. Ese proceso va a empezar muy pronto y va a ser bastante grande también. Creo que va a ser muy grande. Recuerdo que antes de que empezara esta guerra, una de las principales discusiones entre las dos partes, porque tuvimos 2 rondas de negociaciones antes de que empezara toda esta locura, era sobre si Estados Unidos quería invertir en Irán. Decían que si querían hacerlo, tenían que demostrarlo. Y ahora mismo, Donald Trump está hablando de esto. Pero no se trata de inversión, sino de usar los activos iraníes congelados para comprar productos estadounidenses. El presidente del Presidente es totalmente falso. Bueno, sí, es muy difícil, en general, entender qué está pasando, porque hay muchas contradicciones que vienen de Washington, D.C. y de Teherán. Desde Washington dicen una cosa para dar una determinada imagen, y los iraníes lo dejan bastante claro, por cierto, en sus ruedas de prensa. Son gente muy precisa, así que explican con exactitud cuál es la situación. Hay que recordar que Trump es un experto en manipular el discurso. Si algo es negro, y él quiere que parezca blanco, dirá que es blanco. Ese es el contexto. Ahora vayamos al tema agrícola. Primero, Trump dice que están abriendo mercados. No, los están cerrando. Trump es un hombre de aranceles. Está cerrando el comercio internacional. Quiere mantener la competencia extranjera alejada de Estados Unidos. Justo ayer cerró el mercado a los vehículos eléctricos fabricados en China. Impuso una prohibición. Así que cierra mercados. Ahora, el tema agrícola es interesante porque, claro, hay un gran bloque de votantes que normalmente vota al Partido Republicano y están muy en contra de la guerra entre Israel y Estados Unidos en Irán, para empezar, y de gastar todo ese dinero. También están muy en contra de las sanciones, las restricciones, los aranceles y las amenazas que Estados Unidos ha impuesto a China, porque el mayor importador de productos agrícolas estadounidenses es China. Pero China ha reducido muchísimo sus compras. Y los agricultores están muy molestos por eso, para empezar. Y por cierto, sé de lo que hablo. Soy un chico de campo de Iowa. Me crié allí en Iowa. Es el lugar donde, como decimos, crece el maíz más alto de Estados Unidos. Está justo en el corazón de todo lo agrícola. Y puedo decirte que incluso los trumpistas del tipo MAGA que conozco en Iowa se han alejado, ya han tenido suficiente de Trump. Y eso que eran grandes seguidores suyos. Votaron por él en cada elección. Tenían carteles en sus jardines que decían, vota Trump y cosas así. Así que estamos hablando de gente muy fiel al movimiento MAGA. Resulta que los que yo conozco son muy ricos, dueños de enormes granjas y todo eso. En Brasil sabéis bien de qué tipo de personas hablo, conocéis esa mentalidad.
Es lo mismo. Así que lo que dice Trump es puro giro, puro discurso. Está cerrando los mercados estadounidenses. Ese es el primer punto. Y la prueba de eso te la puedo dar desde ayer. Ha bloqueado la importación de vehículos eléctricos procedentes de China. Es algo importante y además una muy mala decisión. Y ahora, si pasamos a la agricultura, ¿por qué la agricultura es un tema tan candente? Porque esos estados de las primarias, los primeros en votar, ¿sabes dónde empieza la primera primaria en Estados Unidos? En Iowa. Ese es el número 1. Y parece que los republicanos están perdiendo mucho apoyo, porque en general los agricultores lo están pasando mal. Llevan 2 o 3 años en los que no les ha ido nada bien. Así que ese es el contexto de fondo. Y ahora están empezando a asociar esas intervenciones comerciales tan precisas y las sanciones con Trump. Déjame darte un poco de contexto histórico para que puedas conectar los puntos. Voy a explicarte lo que yo llamo el efecto afgano. Ese efecto afgano tiene que ver con esto, y te voy a contar la historia. En 1979, la Unión Soviética, como sabes, invadió Afganistán. El presidente en ese momento era Jimmy Carter, y su asesor de seguridad nacional era Brzezinski, un tipo muy conocido, Brzezinski. Por cierto, él era profesor en la Universidad Johns Hopkins, donde yo también soy profesor. Pero Brzezinski desde el primer momento era totalmente antisoviético. Así que impusieron una prohibición a las exportaciones agrícolas hacia la Unión Soviética. Esa fue la reacción. ¿Y qué pasó? Pues que de inmediato los soviéticos cerraron un muy buen acuerdo con vuestro vecino del sur, Argentina. Y ese acuerdo fue incluso mejor que el que tenían con Estados Unidos. Así que sustituyeron las importaciones agrícolas estadounidenses por las argentinas. Y como resultado de eso, claro, se produjo el llamado efecto afgano. Eso supuso un enorme impulso para la economía de Argentina y también de Uruguay, porque gran parte del dinero argentino se movió hacia Uruguay. El desarrollo de algunas playas y otras zonas turísticas en Uruguay ocurrió precisamente entonces, justo después de 1979. Y desde el punto de vista geopolítico, ¿quién gobernaba Argentina en ese momento? Los enemigos de Estados Unidos, los enemigos de Carter, recibieron un gran regalo cuando él impuso ese bloqueo tan absurdo a las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia la Unión Soviética. Ahora bien, ¿qué pasó en las elecciones? Recordemos que hubo elecciones en 1980. ¿Y quién acabó siendo elegido en 1980? Ronald Reagan. ¿Por qué perdió Carter? Porque el primer estado en celebrar elecciones fue Iowa y los agricultores de Iowa. Así que todo esto es muy importante políticamente para entender cómo funciona el sistema y todo lo demás. Por eso Trump está hablando ahora de las exportaciones agrícolas. Y por eso los iraníes, que son listos e inteligentes, igual que los chinos, saben perfectamente lo que está haciendo. Y salen y dicen, no, no vamos a comprar. Interesante. Verás, creo que uno de los principales problemas ahora mismo entre Irán y Estados Unidos es el estrecho de Hormuz. Y hemos visto a Marco Rubio viajar al Golfo Pérsico, para reunirse con autoridades de Bahrein, de Kuwait y de los Emiratos Árabes Unidos, y hablar con ellos. Y lo que intenta hacer, por lo que parece, es que, en el caso del estrecho de Hormuz, saben que la situación ha cambiado de alguna manera, pero están tratando de mover las cosas políticamente en otra dirección en la región. Quieren crear algún tipo de división entre las dos partes, o quizá presionar a Omán, que ha estado bajo una enorme presión tras la segunda reunión, la segunda cumbre en Suiza, entre Irán y Estados Unidos. Porque las delegaciones iraníes, en cuanto regresaron a casa,
fueron directamente a Omán. Y poco después publicaron un comunicado diciendo que tanto Irán como Omán iban a cobrar una tasa a quien quisiera pasar por el estrecho de Hormuz. Luego empezaron a circular rumores de que un funcionario omaní había dicho que no iban a cobrar nada por el paso de los petroleros ni por ese tipo de tránsito. Y hoy Bloomberg ha informado de que el gobierno de Omán dijo a los europeos que no hay vuelta al statu quo anterior a la guerra en el estrecho de Hormuz. Así que tendrán que pagar. Hay una tasa que se debe pagar en el estrecho de Hormuz. Eso lo ha publicado Bloomberg. Y antes de entrar en directo, en las últimas horas, hemos visto a fuerzas iraníes de la Guardia Revolucionaria controlando el estrecho de Hormuz. Algunos de los petroleros que intentaban pasar por allí no estaban usando las rutas designadas por la Guardia Revolucionaria, así que fueron alcanzados por drones. Los disparos continúan en el estrecho de Hormuz, y de alguna manera las dos partes están evaluando y reajustando sus posiciones. Y cuando hablamos del estrecho de Hormuz, en su opinión, teniendo en cuenta los aspectos económicos de la zona, el resultado de lo que ha ocurrido allí, ¿cuál es su valoración? ¿Cómo ve la posición de Irán? ¿Cómo ve a los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Y cómo ve el papel de Estados Unidos intentando gestionar ese estrecho tan importante para la economía de la región? Bueno, lo primero es que este es un caso clásico en el que la geografía manda. Hay que mantener las cosas simples. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que los iraníes ahora han demostrado que son una amenaza creíble para el control. Así que controlarán, precisamente porque son una amenaza creíble. Pueden cerrarlo cuando quieran, y ahora todo el mundo lo sabe. Antes de la guerra no era así, por cierto. Siempre hay que recordar de qué están hablando y cómo lo están vendiendo ahora. Oh, Trump, qué bien. Estamos abriendo. Pues bien, incluso en los días buenos, el paso por el estrecho, cuando se supone que ha estado abierto en los últimos días, el día 24, hace 2 días, solo tuvo un 53% del tráfico que pasaba por el estrecho antes de la guerra.